Imagina estar encerrado en una celda fría y oscura, donde la única compañía es el silencio y la oscuridad. Pero en tu interior hay algo que nadie puede quitarte: la fe. Ahora, imagina que dentro de ti sientes un deseo profundo de preservar la palabra. Pero no hay papel, no hay tinta, no hay libertad. Solo estás tú y tu propia determinación. Parece impensable, pero eso fue exactamente lo que muchos cristianos hicieron durante los momentos más difíciles de la historia. En tiempos de persecución extrema, como en la China comunista, la Unión Soviética o en la Edad Media, hubo quienes, incluso en circunstancias extremas, decidieron escribir pasajes de la Biblia usando lo único que tenían: su propia fe. No es una metáfora ni una figura literaria. Realmente perforaban su piel, recogían gotas de sangre y con pequeños pedazos improvisados transcribían las escrituras en trozos de tela, en las paredes o incluso en pequeños trozos de papel escondidos en sus pertenencias. Quienes hicieron esto sabían que, si eran descubiertos, enfrentarían grandes sufrimientos, pero aún así decidieron escribir. Decidieron no callar, decidieron resistir. Estas historias no son cuentos, están documentadas. Durante la Revolución Cultural en China, por ejemplo, cristianos encarcelados en campos de reeducación llegaron al extremo de mezclar su propia sangre con carbón y raspado de piedras para crear una tinta improvisada. Con esa tinta copiaban versículos que sabían de memoria. Cada palabra escrita era un sacrificio. Cada línea era un acto de resistencia, un grito silencioso ante la opresión. En la Unión Soviética, jóvenes cristianos pasaban noches enteras copiando libros completos de la Biblia a mano, escondiendo las páginas entre las tablas del suelo. También existen relatos de cristianos en Medio Oriente que, incluso bajo amenaza de muerte, guardaban versículos escritos con sangre en sus zapatos o cosidos en sus ropas. No era solo una cuestión de fe, era un acto de valentía profunda, una forma de decir: pueden intentar callarme, pero mi esperanza no será destruida. Piensa por un momento lo que esto representa. En una época en la que tenemos Biblias digitales, aplicaciones y traducciones en muchos idiomas, hay personas que decidieron transformar su propio cuerpo en un medio para preservar la palabra. Usaron el dolor como herramienta, escribieron con el alma, incluso cuando el mundo intentaba callarlos. Es imposible no emocionarse al imaginar a alguien solo, en una celda, de rodillas, con los ojos fijos en un trozo de tela, escribiendo palabras como: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Eso no es solo fe, eso es sacrificio, eso es valentía pura. Este tipo de historias nos invita a reflexionar profundamente. ¿Cuántas veces no valoramos lo que tenemos simplemente porque nunca tuvimos que luchar por ello? Ahora, imagina que tienes acceso a la Biblia todos los días, en tu teléfono, en tu hogar, al alcance de tu mano. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en aquellos que no tienen esa libertad? Durante siglos, los cristianos en diferentes partes del mundo vivieron bajo regímenes que intentaban aplastar su fe. En muchas ocasiones, el simple acto de poseer una Biblia o leerla era considerado ilegal.
En algunos casos, los cristianos eran arrestados y hasta perseguidos por intentar compartir las Escrituras. Incluso los gestos más pequeños de resistencia, como escribir un versículo en secreto en una pared, podían costarles la vida. Y a pesar de todo, la palabra sobrevivió. Escribir con sangre tiene un profundo significado. No es solo un acto extremo, es un compromiso, un voto de que ciertas verdades son tan sagradas que nunca serán olvidadas, incluso cuando todo trate de borrarlas. Imagina esta escena: manos temblorosas, un trozo improvisado de madera como pluma, el sonido apagado de la respiración y gotas de sangre cayendo sobre una tela escondida. Esa escena, aunque parezca simbólica, fue real. Y lo más impresionante no es solo la imagen, sino lo que representa: la resistencia de la fe. La fe que persiste, que sigue adelante, que sobrevive incluso cuando el cuerpo ya no puede más. Para quienes escribieron con sangre, la palabra no era solo para leer, era una cuestión de supervivencia. Se convertía en memoria, refugio y, al mismo tiempo, en un grito silencioso, esperando que algún día alguien lo leyera y se sintiera inspirado. La historia de esos cristianos que arriesgaron sus vidas no es solo sobre martirio, es sobre valentía. Es un testimonio de la resistencia profunda del alma humana ante la persecución. Y tal vez la lección más poderosa que nos dejan es la importancia de no dejar que nuestra fe se apague, de no permitir que las dificultades nos callen. Hoy tal vez no estemos en una celda fría, pero ¿cuántas veces nuestras preocupaciones diarias nos alejan de lo que realmente importa? ¿Cuántas veces la comodidad o el miedo al qué dirán nos impiden actuar con la misma valentía que esos cristianos anónimos? Lo que más impresiona es que muchos de esos cristianos anónimos, esos autores de letras rojas, nunca buscaron fama, reconocimiento ni gloria. No esperaban que sus palabras se convirtieran en monumentos, ni que sus historias fueran contadas en videos como este. Ellos solo querían mantener viva una verdad. Querían asegurarse de que, aunque sus voces fueran silenciadas, el contenido del mensaje sobreviviera. Y sobrevivió, porque hoy, siglos después, estamos aquí, hablando de ellos, pensando en ellos, preguntándonos si haríamos lo mismo. Esa es la pregunta que nos desafía, que nos inquieta y que, quizás en silencio, nos transforma. Porque algo que la tinta común no puede transmitir es el alma. Al reflexionar sobre esto, me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a hacer ese sacrificio por nuestra fe? No se trata de escribir con sangre, pero sí de mantener viva la palabra en nuestras vidas. Tal vez el sacrificio de hoy no implique tortura física, pero sí implica el desafío de vivir con autenticidad y coraje, de seguir el camino recto en un mundo que constantemente nos empuja hacia la indiferencia. La valentía de esos cristianos no está muerta, vive en nosotros, en cada decisión que tomamos, en cada momento en el que elegimos no callar, en el que elegimos dar testimonio, en el que elegimos creer. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. No la guardes solo para ti. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Pero sobre todo, toma tu Biblia hoy, aunque esté empolvada,
aunque haya pasado meses olvidada en un rincón. Ábrela, lee una página, una frase, una palabra. Y recuerda, donde muchos escribieron con sangre para preservar su fe, lo mínimo que podemos hacer es no dejar que se pierda por descuido. Ahora depende de ti. La próxima línea está en tus manos.